porque ya vamos a cerrar, pero tal vez vos te estás acá y te preguntás qué es el bautismo, ¿no? Digamos, ¿por qué esta gente está haciendo lo que está haciendo? Y ya escuchaste algunos testimonios, hey, no te había visto, ¿cómo andamos? ¿Bien? Y te preguntás por qué el bautismo, y te preguntás ¿qué le pasa a esta gente? Está como prendida a fuego. Y quiero muy rápidamente explicarte, ¿no?, qué es el bautismo, ¿no? Es una manifestación visible, algo simbólico de un acto que ha tenido lugar en los corazones. Romanos 6 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no dice bautizado en agua, sino dice bautizado en Cristo. El agua es el símbolo de habernos sumergidos en Cristo, muerto con Él, resucitado con Él, para que quien salga del agua no sea yo, sino Cristo en mí. Eso es el bautismo. Es un bautismo que es simbólico, pero es espiritual. Tiene lugar en el momento también en que nosotros creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el que decimos, Señor, yo no me puedo salvar solo, necesito de vos. Y estoy seguro que vos podés pilotear mi vida mucho mejor de lo que yo la podría pilotear por mí mismo. El bautismo es un testimonio de algo trascendente que está ocurriendo espiritualmente. ¿Se entiende? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, yo digo que es dejar solamente de creer en Dios para empezar además a creerle a Dios, que es distinto, ¿no? La Biblia es muy clara, dice en Romanos capítulo 4 que Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, ¿no? Fíjese la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Es decir, creer que todo lo que Él dice en su palabra es así, es verdad. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La carta de Santiago capítulo 2 verso 19 dice, ¿vos crees en Dios? Bárbaro, te felicito, más o menos yo te lo parafraseo, haces bien, dice. Pero te aclaro algo, los demonios también creen y tiemblan. A veces creemos en Dios, pero no le hemos creído a Dios. Y no le hemos creído a Dios, no necesariamente por rebeldía, a veces no le hemos creído a Dios por ignorancia. Cuando Pedro le dice a los judíos, pero ustedes se dieron cuenta que acaban de matar al autor de la vida, dice que los judíos dijeron, pero varones, ¿qué debemos hacer ahora para ser salvos? Dice, pero yo sé que lo hicieron por ignorancia, dice Pedro. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios porque desconocemos su palabra. Y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si vos y yo no conocemos la palabra de Dios, nunca se activa la fe, porque la fe es sobrenatural. Creerle a Dios es creer todo lo que Él dice, así como Él lo dice. Es creer en su palabra. Romanos 3:23 nos muestra de que todos hemos pecado. El verso 28 dice que creer que es imposible que el hombre se salve por sí mismo, sino que necesita un mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, es necesario creer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Querés conocer a Dios? Es por medio de Jesucristo. No es por medio de San la Muerte que le pida a Gilda, que le pida a María, que le pida al ángel Gabriel, que le pida a tu tatarabuelo, que le pida a Jesús, que le pida. No. Es por medio de Jesucristo. A veces vamos a un hospital y en vez de pedir que nos atienda el médico, le pedimos que nos atienda el de seguridad o el de mantenimiento. Pero esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Que todo lo que la Biblia dice que Dios es así. Por eso, ¿qué es el bautismo? Es creerle a Dios. Es el resultado de creerle a Dios. ¿Qué es el bautismo? Es arrepentirse de todo lo que yo creía antes por lo que creo ahora. Es dar una vuelta de 180 grados que la Biblia llama arrepentimiento. Es una conversión, no solo en la manera de actuar. Es una conversión que no tiene tanto que ver con lo emocional. Es una conversión por la transformación del entendimiento. Es un cambio de pensar, es un cambio de mentalidad. Yo antes caminaba dándole las espaldas a Dios, ahora no. Ahora camino mirando hacia Dios, poniendo los ojos en el autor y el consumador de la fe. Y en todo caso, dándole las espaldas al mundo, a mi antigua manera de vivir. Porque la Biblia se enseña, pongan los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe.
Es un cambio en mi manera de pensar en cuanto al pecado, ¿no? Porque mi manera de pensar, mi calificación del pecado era distinta antes. Ahora me doy cuenta, cuando me expongo a la palabra de Dios, que como cantábamos al principio, no viene a condenarme, sino a transformarme, a traer luz, me doy cuenta de que muchas de las cosas que antes no me parecían pecado, ahora entiendo que son pecado. Llámese mentira, mentira piadosa, enojo, ira, contienda, chisme, borrachera, vicio, lo que sea, idolatría, la estatua de lo que sea. Es un cambio en la manera de pensar. En cuanto al pecado, como decía recién, pero también en cuanto a Dios mismo. Ahora me doy cuenta que el concepto que yo tenía de Dios era distinto. Yo negociaba con Dios, bueno, yo más o menos no le hago mal a nadie y vos se supone que me tenés que bendecir, pero no hay ningún negocio porque Dios no es deudor de nadie. Cambia mi manera de pensar. Me doy cuenta que estaba errado en cuanto a lo que yo pensaba y por ende en cuanto a las decisiones que tomaba. Yo no entendía que Dios era un juez justo, un Dios soberano, a quien yo soy el que tiene que venir a rendir cuenta. Él no me tiene que rendir cuenta a mí. A veces nos pasan cosas malas en la vida, cosas que no nos gustan, cosas que nos decepcionan y nos enojamos con Él como si Él nos debiera algo. Pero Él es un juez justo, soberano, Él es bueno. Y que hace todas las cosas por amor de los que Él ama. Y aunque a vos hoy te parezca que no lo entendés, yo te aseguro que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Y un día mirarás hacia atrás y lo podrás comprobar. Pero quiero decirte algo. Arrepentirse tiene que ver con esto, con una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender quién es Dios. Es fuerte. Es fuerte. Es como barajar y dar de nuevo, ¿no? No es casualidad que Jesús le diga a Nicodemo, Nicodemo querido, vos sabés mucho de la ley, pero yo te aseguro que si no recibís el reino de los cielos como un niño, no vas a entrar. No vas a entrar. No importa cuántas veces te fuiste peregrinando hasta San Nicolás, no importa. Si no podés recibir el reino de los cielos como un niño, no vas a entrar. Muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo se produce tal cambio? Muchos se preguntan, ¿cómo se produce esto? El testimonio que escuchamos, ¿cómo ocurre? Ocurre por obra del Espíritu Santo. Y no solo en los bautizados, todos los que estamos acá tenemos una historia con Dios. Y no solo nosotros, los millones y millones y millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia le han entregado su vida a Cristo, entendiendo que lo que a veces no vemos es más real que lo que sí vemos. Eso es vivir por la fe. El apóstol Pablo es el ejemplo, ¿no? Dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¡Wow! ¡Qué cambio tan radical! Pablo es un fariseo, es un maestro de la ley. Él vive de enseñar la ley y ahora dice, ¿sabes qué? Agarré la ley y tuve que agarrar y poner en segundo lugar, no porque la ley esté mal, sino porque la ley es mi propia fuerza inalcanzable. La única manera de cumplir la ley es que Cristo viva en mí. Por eso todo lo que había aprendido lo tomo como por basura, con tal de ganar a Cristo. Porque Cristo es la puerta, porque Cristo es la llave. Sin Cristo no hay acceso al estilo de vida, de santidad, de pureza, de amor, de perdón, de misericordia, de dones, de fruto. No hay acceso. Sin Cristo no hay acceso. Por eso Pablo dice, gracias por todo lo que aprendí, pero lo estimo por basura si yo lo tengo que comparar con conocer a Cristo. ¿Qué cambio tan radical? Ahora, ¿qué produce un cambio tan radical? ¿Sabes qué produce un cambio tan radical? ¿Qué produce? Vos te preguntás, ¿qué hace que un perseguidor de la iglesia se forme parte ahora de la iglesia? Estamos todos locos, deben haber dicho los compañeros de Pablo, ¿no? De Saulo.
¿Qué produce un cambio tan radical? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta, lo que produce un cambio tan radical es haber tenido un encuentro con Dios, un encuentro con el Dios mismo y experimentado de primera mano su amor. No porque te lo contaron, sino porque vos lo viviste. ¿Cuántas veces nos hablaron del amor de Dios por ahí? Y no se nos movió un pelo. Y en la vida de Pablo fue así. Dice Saulo, porque Dios lo bautiza nuevo, le pone el nombre de Pablo, pero se llamaba Saulo él. Y dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer en el camino del Señor, los trajese preso a Jerusalén. Mirá quién es Pablo, este que acaba de decir que todo lo que conocía lo da por basura. ¿Sabe quién es? El que andaba buscando permiso para encarcelar a todos los cristianos y matarlo. Pero dice, mirá qué interesante esta palabra, más yendo por el camino, a mí me gusta porque Dios no está esperando que para nosotros el momento sea oportuno. Él lo hace cuando lo tiene que hacer. Te guste o no te guste, Él viene. Tal vez vos hoy estás acá porque bueno, che, qué fastidio tener que venir a acompañarte que se bautiza. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, usame, Señor, acá estoy preparado. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, que hasta hace 2 segundos había dicho, acá estoy, Señor, usame, envíame a las naciones, quiero predicar, dijo, Señor, pero escúchame, he oído muchas cosas acerca de ese hombre, no es muy amigable, no es para decir qué tipo macanudo, justamente. He oído cuántos mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo, yo no sé, a veces me imagino el tono, no está en la Biblia el tono, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es. Vos te pensás que soy sonso yo. Si te mando porque ya está bajo control, papá. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, wow, qué tremendo esto, dijo, hermano Saulo, no, esto es terrible. Hasta hace 2 minutos lo odiaba y le tenía miedo, pero después de que entiende el propósito de Dios para la vida de Saulo, dice, hermano Saulo, yo sé que has sido bastante bravo vos, pero el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el verso 18 dice, y al momento, decí conmigo, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es medio Iván, ¿viste? No quería perder tiempo. Por la duda que te pinchara la pileta, uno no sabe lo que puede pasar. Se quería tirar. Saulo dice, y al instante se le cayeron de los ojos escamas, recibió la vista y levantándose, fíjate, se hacía 3 días que no comía, ¿no? Vos decís, lo primero que hacés, decís, bueno, mete algo en el microondas, lo que sea, lo que haya, ese bife seco de hace 3 días, lo que
y después veremos. No, al instante que hizo, se levantó y fue bautizado. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque yo creo que la vida de estos, como muchos de los que estamos acá, son muy similares a la vida de Pablo. Nosotros vivíamos ajeno a Dios y a las promesas. Pero un día Dios interrumpió así, irrumpió sin pedir permiso. Algunos en proceso de necesidad, otros no sabemos ni cómo caímos a la presencia de Dios, pero un día Dios irrumpió en nosotros por su buena voluntad. Y esto ocurrió con Pablo cuando Ananías oró por él, pero también ocurre con nosotros, porque cuando tenés un encuentro con Dios, se te caen las escamas que cegaron tu visión espiritual. Y esto ocurrió con Saulo, pero ocurrió también con nosotros, porque cuando tenés un encuentro con Jesús, tus ojos empiezan a ver lo que este sistema llamado mundo te cegó para ver. Porque cuando tenés un encuentro con Jesús, tu espíritu se eleva, como dice que Pablo en ese momento se levantó. Y porque cuando tenés un encuentro con Jesús, sabes que la mejor decisión que podés tomar en tu vida es seguirlo. Por eso Pablo no dudó un instante y fue bautizado. Por eso estos locos se bautizan. Creerle a Dios es creer todo lo que Él dice. Y Jesús dijo en Juan capítulo 8, otra vez le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús puede alumbrar tus pasos, querido, querida. Creerle a Jesús es creer todo lo que Él dice que Él es. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el único que puede saciar tu sed. El único que puede saciar esa búsqueda en la que has estado todos estos años sin encontrar completa satisfacción. Jesús. Creerle a Dios es creer lo que Jesús dice que es. Y Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Creerle a Jesús es creer que Él te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que ha dado su vida por vos, para que si creyeres en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús dijo: ¿crees esto? Y yo te pregunto: ¿crees esto? ¿Crees esto? Creerle a Jesús es muy distinto de creer en Jesús. Por eso te pregunto: ¿crees esto? Porque si crees esto, vos también estás ante una oportunidad histórica para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si crees esto, estás ante una oportunidad, ante una ventana de oportunidad para vos también ser salvo. Porque si crees esto, no tendrás sed jamás, no tendrás hambre jamás. Jesús alumbrará tus pasos, saciará tu ser, te dará vida eterna. Él dio su vida por vos. ¿Para qué? Para que tengas vida abundante y eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Mira que Dios no nos da un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te lo vuelvo a preguntar: ¿lo crees? Creerle a Dios es creer todo lo que Él dice en su palabra. Y este es el mensaje del Evangelio. Querido, escucha, este es el mensaje del Evangelio. Que tanto amó Dios al mundo, tanto, tanto, tanto. Un amor tan exuberante, tan tremendo, tan trascendente, tan apasionado, tan comprometido, tan aguerrido. Un amor tan sobrenatural. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
¿Te sentís perdido hoy en tu vida? Quiero que sepas algo. Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuántos de nosotros vivimos sin propósito? ¿Cuántos de nosotros no sabemos ni para qué estamos en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera imaginamos que Dios tenía un propósito para nosotros? ¿Cuántos de nosotros vivimos perdidos, víctimas de las circunstancias? Preocupado a ver qué pasa con el impuesto país, preocupado a ver qué pasa con el dólar, preocupado a ver qué pasa con la economía, preocupado a ver qué pasa con el gobierno. ¿Y querés que te diga algo? Eso solamente es la señal de que estamos perdidos, que no sabemos por dónde caminar, porque pensamos que nuestra vida depende de los gobiernos de turno, del dólar, de la inflación, y eso es solamente el testimonio de que vivimos bajo las circunstancias, sin entender que Jesús es la luz del mundo. Él puede alumbrar nuestros pasos para vivir por sobre este sistema. Por eso yo te pregunto, ¿quisiera venir a Jesús esta mañana? Tal vez también es tu oportunidad. Y termino con esto. Lo que Dios empezó en ellos puede ser también la base de lo que también puede hacer con vos. Porque si Dios lo hizo en ellos, lo puede hacer con vos. Y porque si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. ¿Cuántos saben eso y pueden decir amén? Entonces yo te pregunto, ¿no quieres venir a Jesús? ¿Vas a venir a Jesús? Porque todo aquel que viene no se pierde, sino tiene vida eterna, vida abundante. ¿No quieres vivir esa vida abundante que Él tiene prometida? ¿No te gustaría vivir en el gozo de Dios, en la paz de Dios? ¿Cuántas veces vivimos sin paz? ¿Cuántas veces vivimos sin gozo? ¿Cuántas veces estamos como en la tormenta? Las olas nos llevan para donde nos quieren llevar y nunca experimentamos el gozo ni la paz de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos descansar en Él. Pero quiero decirte que está disponible lo que Dios hizo en ellos, y con muchos de otros de los que estamos acá, está disponible para vos. ¿Vas a venir a Jesús? ¿Le vas a creer a Jesús? Vos me decís, yo entré creyendo en Jesús, pero mi pregunta es si cuando salgas de acá, además vas a salir creyéndole a Jesús. ¿Se entendió la diferencia, no? ¿Sí o no? ¿Estás ahí? Por eso te pregunto, ¿vas a creerle a Jesús esta mañana? ¿Vas a creerle a Jesús, sí o no, esta mañana? La Biblia dice que para el que cree, nada será imposible.